Stop. With your feet on the air, your head on the ground. Your head will collapse, that there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my way out in the water, still swimming? Buenas noches, bienvenido. Estás en DDT, estás en la contestación. Afirma Salman Khan que cuanto más distrae nuestra atención, más rentables somos para las empresas y más vulnerables resultamos a la degradación humana. El rasgo que hace a una sociedad actuar correctamente en su camino evolutivo es un capital que la mayoría de la sociedad española desprecia. Se trata del valor moral. No hacen falta conocimientos sociológicos para saber que los conceptos de capital humano y capital social dependen de la moral. El capital humano está permanentemente ligado a las condiciones intrínsecas de cada sujeto. Depende de que la persona encuentre en sí misma las justificaciones para dignificar su existencia y con ello configure un trasfondo moral que dé sentido a sus acciones. Cuando nos referimos al capital social, lo hacemos a un conjunto de tipos de activos sociales, a la suma mayoritaria de valores individuales que genera una sociedad homogénea que comulga con unos valores psicológicos, culturales e institucionales muy determinados. La degeneración de la España contemporánea halla su máxima expresión en la indiferencia, la colaboración, la crueldad y la hipocresía patológica con la que fue tratado el escándalo mundial de la violación de Carlota Prado, delito que pretendió ser espectacularizado y que supuso la destrucción psicológica y psiquiátrica de una joven de 24 que por la inmadurez lógica de su edad había caído en las garras de un desalmado imperio de la telecomunicación que ha mostrado su fondo psicopático durante 3 años y medio. GH18 Revolution fue un reality show que francamente hizo honor al título. Por revolucionario, fue el delirio de su inmoralidad e indecencia cuando consintió que se perpetrara un crimen atroz. Un crimen que, tal y como señala Amperry, es un crimen de violencia, no de sexo. No se comete por deseo, es por odio y comporta rabia y humillación. Gracias a Berto Molina, periodista del Confidencial, el 19 de noviembre de 2019 se hizo público un vídeo que desvela a todas luces hasta dónde puede alcanzar la deshumanización cuando un neurótico altera la percepción de la vida e influye intencionadamente en otra persona, abusando de una situación de control, por tanto, de poder. Creo que quien vista las imágenes del confesionario no sienta roto su interior al contemplar la bajeza del ensañamiento de la segunda bestia de ese espectáculo, que se recrea en el sufrimiento de una criatura a quien está destrozando el alma en 1000 pedazos, no es digno de pertenecer a nuestra especie. Pero eso fue solo otro acto individual. Lo realmente escandaloso vendría después, cuando ni un solo político de todo el arco parlamentario, todos sin vergüenza de sí mismos, se mostraron incapaces para mover un dedo y atender la llamada de auxilio de Carlota Prado, sin importarles mostrar públicamente la pérdida de sus características esenciales como seres humanos, es decir, exhibiendo su degradación. Es un detalle que demuestra que lo de la superioridad moral de la izquierda es una gran falacia que se desmonta en un instante y que oculta una todavía más preocupante realidad. No es que sean superiores a la derecha, ni tan siquiera son inferiores. Es que son igual de degenerados los unos y los otros, y lo son por carecer ambos de moral.
Revertir la degradación humana debería ser el objetivo prioritario y fundamental de cualquier formación política democrática. Muchos ciudadanos piensan que el hecho de vivir en democracia es razón para que los diferentes gobiernos renueven sistemáticamente licencias a los altavoces de la permisividad con lo inmoral y la intolerancia con el buen gusto. Mediaset es el altavoz del feminismo, de ese feminismo delincuencial que silenció fría y deliberadamente la violación de una mujer. No se fuera a perjudicar con ello la megafonía del no es no, el altavoz de la hipocresía consagrada desde donde sistemáticamente se lanzan mensajes que confunden lo legal con lo moral y se justifican en sí mismos determinados comportamientos, por aberrantes que sean. Muchas personas, entre ellas todos los presentadores, presentadoras, colaboradores y colaboradoras de esa cadena, han perdido el referente moral en sus comportamientos personales y sociales. Sin ningún pudor ni vergüenza, se ha hecho un silencio cómplice que, contra pronóstico, y por efecto de la magnitud del compromiso con la decencia de miles de ciudadanos, resultó ensordecedor a nivel mundial, aunque aquí aún sigan intentando ponerle sordina. Enhorabuena a todos los que hicisteis posible con vuestra bondad una realidad que en principio resultaba utópica, que se escuchara en toda su intensidad y desde Moscú a la Patagonia el llanto desgarrado de Carlota Prado. ¡Qué maravilla! Bueno, Rebeca, Dime. pues muy buenas noches. Buenas noches. Una semana más y bueno, un programa un tanto especial hoy, ¿no? O un tanto no, o muy especial. Quiero que veas un vídeo que es un retrato de la degradación moral. Por favor, para ya, Super, por favor. Que sigue el puto audio, Super, quítalo. Por favor, traerme algo que me relaje, de verdad, tengo el corazón a mil. Carlota, Por favor. Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí. Muy bien. Espera, por favor. No, ábreme, por favor. ¿Entendido? No, todavía no. Por favor, de verdad. Super, déjame salir, por favor. Espera un segundo, Carlota. ¿Qué? ¿Pero que espere a qué? ¿A qué tengo que esperar? ¿Qué te parece? Me parece una vergüenza. Qué sinvergüenza, ¿no? Me parece una dureza extraordinaria. Ah, porque no la dejan ni salir ni nada. O sea, todavía no. Todavía no, O sea, madre mía. Sufre más. Y cuando ella pide que le apaguen el vídeo, No, le dejan ahí. le dejan el sonido para que se joda, ¿no? Para ver cómo no sé, es que me parece inhumano, me parece criminal, me parece increíble, me parece de una bajeza pero que es que no tiene límite. Yo no sé cómo ha seguido emitiendo ese programa, que edición tras edición tras edición. Sí, yo lo que no sé puedo es cómo entender. todo esto tardó 2 años en salir porque me parece increíble, ¿no? Me parece increíble, me parece bochornoso, inhumano sobre todo. Hay que ser mala persona, Sí. para ponerte ahí. Sí. No, todavía no. Ah, no. A ver si estallas, a ver si te da un A infarto. ver si revientas, Sí. Y ya. A ver si Qué te da un fuerte. infarto o algo y entonces ya tenemos bombazo, ¿no? O sea, Ya- a sus hijas, a sus familias, yo Sí. lo mismo. Claro. ¿No? A ver qué.
A mí me rompe el alma, la verdad, yo te lo digo en serio. Yo no sé cómo se puede ser tan sumamente salvaje. Y luego lo que no sé tampoco, que no entiendo, es ese silencio cómplice que hubo en esa cadena y que ha permanecido en silencio durante tanto tiempo. Como todas esas presentadoras tan feministas, alguna hasta ha escrito algún libro sobre el feminismo, como Carlota Comedera, por ejemplo. Lo han silenciado. Como no se les cae la cara de vergüenza. Yo es que no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo porque no la tienen, entonces no se les puede caer, ¿no? Es decir, Eso lo llevarán a lo mejor en su conciencia, ¿no? no Como tienen peso, tampoco. ¿no? Es decir, porque tampoco se les mancha la conciencia. Para que se te manche la conciencia la tienes que utilizar. No, no la tienen. Y esta gente no puede tenerla. Y ya ni siquiera, vamos, ya de la clase política ya ni te cuento, ¿no? Es decir, cómo han aprovechado un tema como el del Arrocito, que presenta un documental quejumbroso después de 20 años, acusando de unos malos tratos, de algo que ha sido 3 veces pues archivado o desestimado en justicia. Y sin embargo, en este caso... Aquí llama a la ministra para dar su... Sí, para dar su opinión. Pero luego, no. Sí, sí. Pero este caso de la violación, eso no les pareció suficiente. Es decir, cuando fue un escándalo a nivel mundial, es decir, pues esto llegó desde Rusia a la Patagonia, es decir, pasando por Estados Unidos. Estamos hablando de medios como la BBC, el New York Times, es decir, este ruso, ¿cómo se llama? Pravda. Los medios más importantes, Le Monde, los medios más importantes del mundo se ocuparon de esto. Es decir, pero aquí no se ocupó nadie. O sea, aquí los políticos no se enteraron de nada. Fue maravilloso. Es decir, es acojonante, es alucinante. Todos estos chiringuitos de las feministas, de las asociaciones de feministas y tal, ninguna en ningún caso, ni siquiera se interesaron por Carlota, ¿no? Es decir, el nivel de degeneración, de decadencia, de degradación social, yo creo que llega a unos extremos ya, que esto es insostenible, ¿no? Patético. Es patético. Y ya lo de los seguidores del programa amenazando. A ver, tirándose encima de ella, encima, ¿no? Encima, sí. Superar también eso. Sí, hay que matar a la víctima. Es increíble. No, esa gente al final es la que fomenta, ¿no?, estas situaciones. Sí. Es así. Abunda más esa gente, esa audiencia, ese tipo de audiencia es el que más abunda. Pero qué asco. Que encima se permitió el lujo, cuando ellos estaban perdiendo los anunciantes por la campaña que organizó un montón de gente generosa, que nos da un rayo de esperanza para seguir creyendo en esta sociedad. Es esa gente que puso su esfuerzo en que todo esto fuera público, Saliera, ¿no?, a la luz. sí, en que las casas comerciales, las marcas abandonaran el patrocinio de esa barbaridad de programa. Y bueno, ahí esa es la única esperanza, ¿no? Y luego, bueno, pues ver que esta chica pues ha sido capaz, en cierta forma, o si no del todo está a punto de serlo, de superar Esa barbaridad. el shock que le produjo esa absoluta barbaridad, ¿no? Esto nunca tiene sentido, este Yo cambio. creo que tenía que haber cosas que estuvieran prohibidas directamente, ¿no? Y una de ellas pues es esa intoxicación de la opinión pública que se lleva a cabo desde estos medios, ¿no? El que la gente entienda por qué el feminismo silenció el caso de Carlota, por qué los políticos silenciaron el caso de Carlota y por qué no han silenciado el caso de Rocito. Es muy fácil de entender. El altavoz
de esa doctrina que ellos imponen, de ese pensamiento único que quieren imponer, es la cadena Mediaset. Entonces, claro, ponen en riesgo un poco pues lo que es su única razón de existencia, ¿no? Que es crear unas corrientes de pensamiento en la Lo sociedad. triste es que les funcione. No, Lo triste claro es que el funciona. rebaño... El rebaño va ahí a... Eso es lo que da pena. Más que otras cosas, ¿no? Esa es la mayor pena. ¿Tú has sido consumidora de Gran Hermano? Dime la verdad, ¿eh? Seguidora no te tires como el rollo. tal, no. Escúchame, no te tires Seguidora el rollo como tal, no. Yo, No, yo soy tengo yo, televisión, mi televisión no funciona. A ver si voy a Murcia y me compran una, no. 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 Por ahí no. 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 Dime la verdad. Seguidora, no. Seguidora, no. Algún programa sí que me he visto, claro. Sí, ¿no? Alguna amiga, una copita de vino, conozco a ese, no sé qué, lo típico. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Tengo amigas, alguna que otra por ahí que ha hecho algún... Se ha dejado ver por la cadena, ¿no? ¿Ah, sí? Pero ¿La cadena que- del váter? La La cadena del váter, para que se ha colgado en un momento dado de su vida, pero luego se ha descolgado y ha continuado, ¿eh? No... Nada más. Pero seguidora como tal, la verdad que no me parece bastante patético. Es un programa bastante absurdo. Sí, verdad. ¿Tú sabes cómo nace la idea de Gran Hermano? ¿Cómo? Porque John de Mol, que fue el que lo creó, el que lo diseñó, un productor holandés, fue al zoo y vio el sitio de los gorilas, los que están con el cristal, y vio que la mayoría de la gente que había en el zoo lo que observaba eran los gorilas. ¿Por qué observan los gorilas? Porque es el comportamiento más parecido al del ser humano. Entonces dijo, si en vez de meter gorilas, ¿Metemos personas? metemos personas... ¿Esa fue su creación? Sí, ¿De verdad? sí, sí. Sí, sí. Tuvo una gran idea, fue brillante, desde luego. Sí, la idea fue brillante, pero vamos, tampoco fue un trabajo duro, ¿no? No, pero el éxito en la televisión consiste en leer el gusto de la gente, en anticiparte a los demás, es decir, en crear un formato que encaje con la demanda de la gente. Entonces, cuando la demanda de la gente es la obscenidad de ver a gente que se muestre, pues claro, no puede haber mejor diseño que ese. Es decir, es fantástico. A mí la idea me parece genial, ¿no? La idea del origen del programa, porque una vez que ya estalla el programa, ya es todo un teatro, ya la gente va allí a concursar, a jugar, ya es todo mentira, ¿entiendes? Pero claro, los primeros programas pues tenían ese punto de autenticidad, de que la gente se mostraba de verdad tal y como era, ¿no? Porque no sabían qué reacciones eran las que la gente premiaba o castigaba. ¿Sabes? Se ha ido viendo, ¿no? Se ha ido viendo. Se ha ido viendo con el tiempo. los años. Sí. ¿Qué te parece, Carlota? Carlota, guapísima. No, pero hombre, Parece guapísima. no seas Oye, que la verdad, ¿qué quieres que te seas diga? frívola. No, pero me parece, Otra bueno... de las cosas, guapísima es, sí, pero bueno, no creo yo que tampoco sea una cosa... A ver, no la conozco, no puedo opinar más que sobre este tema porque no la conozco como persona y te puedo decir que es guapísima, no te puedo decir. Sobre este tema, pues me parece que ha sido muy valiente y que lo ha sobrellevado dentro de lo que cabe bastante bien. Y que yo hubiera cogido el remolque con piedras y me hubiera ido a matar al tío este, ¿sabes? Te lo digo. O sea, Yo no lo sé, pero creo que faltas no le han ganado, no le han faltado, perdona. ganas. Ganas no le han faltado. Hombre, es que eso yo creo que... Como a cualquiera le sucedería, ¿no? Esa fuerza os las da el puro. También, ¿Vale? Entonces ¿verdad? yo de momento no tengo pensado fumarme esos puracos, pero igual el día de mañana con un puro podría llegar quizá a tener esa ¿Tú te tranquilidad. atreverías la a vida. fumar un puro en Ya fumar esa público? mierda está malísima. Escucha, tú No no, me has fumado gusta. esta mierda en la vida, pero No escucha, quiero, me gustan los puros. ¿no serías capaz ¿De ni qué? de probarlo? Pero si ya los he Ya. probado. ¿Ah, sí? ¿En el Cristo fumabais puros? En las bodas siempre saca alguien un puro.
A bodas. Ahí. Claro. Ah, bueno. Tú que has tenido unas cuantas bodas. No, pero Porque ahí te he tenido enganchaste. bodas y funerales, he tenido de todo. ¿Eh? No, porque te has casado tú tantas veces. Se han casado conmigo, yo no tengo la culpa. Y ya. además nunca lo he elegido yo. Nunca he sido yo el que ha dicho vamos a casarnos, jamás. Vaya. No, eso quiere decir que, coño, por lo menos lo veía venir, ¿no? Es decir, que yo soy contrario al divorcio. Yo creo que el divorcio no se debería producir, siempre que hay niños por medio. A mí me parece que es una brutalidad. Pero es una opinión muy personal, tan personal como respetable, yo creo. Todas. Pero bueno, ahí estamos. ¿No? Lo mismo, un día vamos de boda, oye. ¿Eh? Pues me fumaré un puro ahí. ¿Te vas a fumar un Me puro fumaré. el día de mi boda? Hombre. Hombre. Ahí sí. Qué graciosa. Ese día no va a llegar. No, como no va a llegar, pues no. Claro que no va a llegar. Pues ya está. Joder, pues claro. Pero bueno. ¿Qué más tenemos de este tema? Porque el tema de hoy es monográfico, el programa, entonces no vamos a tratar otro tema porque, bueno, se han producido las elecciones madrileñas, ya las comentaremos la semana que viene, pero en realidad a mí me da igual, me da lo mismo quien gane. Yo creo que esa superioridad moral que se adjudica a la izquierda realmente no tiene sentido, porque como en un caso como este se demuestra que la moralidad es igual para todas las partes, para la derecha, para la izquierda, para el centro y para adentro. Con lo cual cada día me interesa menos la política, de verdad, estoy tan desengañado. Hasta que no te presentes tú alcaldesa no pienso votar a nadie. A mí lo que me preocupa de este caso es la lentitud de la justicia, ¿no? Es Sí, decir, a mí me parece fuerte, ¿no? Que ellos cuando tienen que acelerar algún proceso o algo, bueno, no pierden un minuto, ¿no? Hay unas resoluciones rapidísimas. En cambio, en otras ocasiones, pues parece ser que la COVID pues, lo ha retrasado todo mucho. Claro. Y no sabemos realmente cuándo se podrá celebrar ese juicio y a lo mejor por los que tengan que venir luego, ¿no? Es decir, pero Porque deberían. deberían. Yo soy de tu opinión. Yo pienso que debería actuar contra la cadena, contra la productora, pero fundamentalmente contra la cadena y además interponer alguna querella contra algún presentador, porque hay cosas que son inadmisibles. Sí, pero bueno, O sea, yo primero creo que la bestialidad no tiene justificación. Y más esa bestialidad ya cuando se hace con frialdad, cuando se produce con premeditación, ¿no? Entonces ya, pues bueno, es lo peor. Yo creo que te equivocaste, JJ. Escucha, ¿tú te has planteado alguna vez entrar en algún concurso de esos de la tele, tía? No. ¿Tú no valdrías? Yo Mis creo amigas dicen que ganarías. sí. Yo Mis creo- amigas yo dicen que creo sí. que te lo llevaría de calle. Y yo con toda esa gente allí me dan un cubata y arreglo el mundo en un momento. Allí me quedo sola en la casa. Me quedo yo sola. Es decir, yo a ti te veo con muchísimas posibilidades. ¿Por qué? Mira, eres muy simpática. simpática. Sí, eres muy simpática. El programa está lleno de gente simpática. ¿Qué va, hombre? La simpatía es algo que se lleva dentro, o lo tienes o no lo tienes. Eso no se puede Si todos forzar. los simpáticos tendríamos que entrar a un programa de esos, No, pero digo que además de simpática tienes otras cualidades. ahí me voy a meter ahí. Bueno, digo, en un concurso de esos como de los supervivientes o no sé qué. Eres una tía muy inteligente. No eres guapa, pero... Pero tú tampoco. Bueno, ¿ya pero ya estás? que yo no, pues yo por eso no voy. que no es que seas guapa, pero Pero tú bueno, tampoco. tienes tu ángel. Tienes tu ángel, no lo vamos a negar. Y además adelgazarías. Eso me vendría bien, ¿ves? Que te vendría bien, por Eso favor. me vendría divino. Seca, Por Dios. marcada, O sea, que quieres ser estupendo. una mujer seca y marcada. ¿Eh?
Ya lo soy. como un bacalao, ¿eh? Joder, pero Y ya está, con esas dos cosas a partir de ahí Solo. habría que ir perfilando Pero- otras esto. Pero eso es algo que... ahora hay clínicas de esas que ponen. Eso no es asunto mío. Eso... No, yo decía por mí, joder, por Sí, presentar sí. una instancia. Hombre, si te vas a Turquía por 4 duros te lo ponen. A Colombia. Colombia no he oído yo el pelo. Sí, tampoco. Ahora, el aeropuerto de Istambul está lleno de tíos con turbante, No, que pero toda la es que cabeza mora. además se les hincha la cabeza y parecen peces globo. Claro, Cuando pero el se hace resultado al reacción, final se es hace el- reacción, ¿eh? El resultado al final es el esperado, ¿no? No lo sé. Un día le preguntaremos a Pipi Estrada. ¿Sabes quién es Pipi Estrada? Sí, se ha puesto pelo. Sí, hombre, pero por un tubo. Se ha operado de todo ya. Se operó de las tetas, porque las ¿Se puso? tenía gordas. Sí, tenía tetas. Ah, se quitó. Se quitó la barriga, se puso pelo, no sé qué más, los ojos, me parece, se operó las ojeras esas, o las bolsas, o no sé cómo se llaman las bolsas, ¿no? Porque las tenía del Mercadona y ahora todas las tiene del Supercore. En fin. Y nada más. Nada más. ¿Tú de cuántas cosas te has operado? Yo de una. ¿Oli? OnlyFans. Vamos a hacer Claro que publicidad de sí, esas solo. marcas. A mí eso no. ¿Eh? Coña. Solo. Solo de una. ¿Hace mucho o no? Mucho. ¿Cuántos? Mucho. Y pues tenía yo 17 años. 17 años tenías y te operaste. No tiene remedio, creo. 17 años, no huevos así. Te agitaron todo. No, aún los tengo. Así, ahora son así. Bien, ha sido un placer una vez más que hayas estado acompañándome. Placer. Espero que te guste el resto del programa y espero verte la semana que viene y pues ya contando las horas, ya voy tachando días en el calendario hasta que tú vuelves. Claro. Es una cosa fantástica. Y que tengas buen viaje a Murcia. Murcia. Hay una mano que atraviesa la parte más efímera de mi ser, una nota discordante en lo que aflige un sinsentido, merecido querer en la sección errante de mi valentía innata. Hay un trazo sin haberse escrito, un terrón acumulado con sabor a litio que danza entre el estremecimiento y el son de una elegía a mi interior renovado y quedó entrelazado a la sana devoción por la locura. Hoy no hay escribas, mas solo tesón por narrar lo incomprendido. Hoy no hay más miras que las que debe dejar el mar calmado. Creo que estamos ante una persona que ya no necesita presentación. Ella misma se ha encargado de hacerlo. El resto está en su mirada. Bienvenida, ¿no? Y bueno, sabes que es un placer tenerte aquí, que esta es tu casa. El placer es mío. Y que para mí es me hace una ilusión especial que estés aquí. Es decir, no eres una persona normal, ¿no? A la que se puede entrevistar. ¿Por qué entraste en el concurso ese de... Pues si tengo que serte sincera, no lo sé. No fue algo premeditado, fue ver un anuncio y decir, me presento una tarde cualquiera en el sofá de mi casa y ver el anuncio y decir, pues, ¿por qué no? Bueno, porque no, ya te lo aclaró el tiempo después, pero
¿Entraste con algún tipo de ilusión por ganar, por concursar, por...? Ninguno. Ninguna, absolutamente ninguna. Me parecía mucho más interesante el experimento sociológico que conllevaba que ningún ánimo de lucro. Soy un bicho raro. Raro, no sé, un bicho sí, pero... Escucha, y... Yo sé cómo tú eres, pero claro, yo eso lo sé ahora. Yo he conocido mucha gente que ha pasado por ese concurso. No, bueno, no mucha gente, he conocido a algunos y otros pues que he observado. Y lo que más me llama la atención es que no encajas. Es que no encajas en absoluto, o sea, es que tu perfil es todo menos eso. Es correcto, es un análisis muy acertado. Pero aún así acabé ahí, supongo que por algún motivo o para algo. Sí, bueno, algún sentido tiene que tener todo lo que pasaste, ¿no? Pero de momento no le has encontrado compensación alguna, es decir... Ninguna compensación. De hecho, ha sido un aprendizaje muy duro, pero hay una parte de mí que siempre quiere pensar que hay aprendizaje en cualquier cosa que vives. Por lo tanto, el ánimo no puede decaer. ¿Ha cambiado tu enfoque de la vida a raíz de aquella experiencia? Por ¿Completamente? supuesto. Completamente, soy una persona totalmente distinta. Y cuando tú estabas allí dentro y estabas rodeada de aquellos personajes o aquellas personas que estaban compartiendo tu vida en ese momento ahí dentro, ya te sentías muy distante, o pensabas que básicamente todos estabais ahí como jugando a lo mismo, o... Es que para mí no era un juego. Yo nunca había visto ni un solo capítulo de ese programa, ni un fragmento siquiera. De hecho, muchas personas me dijeron, te vas a presentar y no vas a ver nada, no quieres enterarte de qué va el rollo, no quieres preguntar, no quieres saber, investigar. Y yo dije que no, que quería ir sin ningún tipo de influencia externa que me pudiese... condicionar. Exacto. Pero sí que me sentía diferente. Sí. Y más cuando conoces la historia, vas conociendo la historia de uno, de otro, lo que te van contando. Mucho teatro. Es teatro todo, ¿no? Muchísimo teatro. Sobre todo porque la gente sí que sabía que era un juego. Yo me lo tomé como el experimento. Yo la verdad, porque ¿qué edición es la que tú entras? ¿La 10 o la 12 o la...? La 18ª. La 18ª era yo, imagínate. 18ª. O sea que han pasado, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿3 años? ¿4? Pues va para 4 años. 4 años. Yo nunca lo he seguido, la verdad. O sea, no, salvo un año que lo tuve que analizar, pero aquello me pareció lo peor, pero... Lo que más me llamaba la atención precisamente era la calidad humana de la gente que iba allí, ¿no? Me parecía bien los castings que hacían o los que hicieron en aquella época, porque buscaban una especie de subnormales, de que estuvieran dispuestos a cualquier cosa. Yo creo que miden un nivel de obscenidad que es necesario, ¿no? Pero sin embargo, en tu caso, yo no te veo así, pero ya no es por la simpatía que te pueda tener, porque la simpatía que te tengo nace a raíz de ver que eres alguien distinto, ¿no? Entonces, cada vez lo entiendo menos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que aunque tú me digas que sí, que un experimento sociológico, que querías experimentar, a mí no me entra en la cabeza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, para mí lo más sorprendente es tu personalidad. Es como encajar tu personalidad ahí dentro, ¿no?
Yo creo que precisamente por eso me cogieron. Porque eras muy distinta. ¿Y luego llegas a enamorarte allí dentro o...? No, No. por supuesto que no. Lo asocio más bien a que estás en un sitio en el que hay un número determinado de personas y te surge, Una elección. sí, tal cual, pero enamorarse es una palabra muy profunda. Sí, bueno, pero sabes a lo que me refiero. ¿Eh? Sí, pero no. Y de repente, pues, surge el desastre. Un comportamiento absolutamente animal. Y lo más sorprendente para mí no es el comportamiento animal, sino la frialdad de quien pretende explotar todo eso. Es decir, de quien pretende espectacularizar una barbaridad. Tú en ese momento eres consciente de que ellos pretenden espectacularizar todo lo que ha sucedido. Por supuesto que no, Coto. Tú cuando sufres una situación de ese calibre entras en estado de shock y ese estado de shock pues puede perdurar en el tiempo X. Yo no era consciente hasta muchísimo después. Ahora me pregunto por qué grabaron esas imágenes en el confesionario. Es una pregunta que me hago muy a menudo. ¿Cuál era el No, ¿Cuál era el propósito? Solo puede tener un propósito, Utilizarlo, ¿no? claro. Claro, pero si tú decides no denunciar en el momento que ellos quieren denunciar, ahí, claro, no pueden espectacularizar absolutamente nada. Claro, pero ellos pensaban, Que yo iba a entrar por el aro. Pero no, en aquel momento mi padre no estaba en España y yo tenía clarísimo que ante cualquier tipo de decisión judicial que quisiese acometer, no la iba a hacer sin hablarlo previamente. Lo tenía clarísimo, claro, pero no entraba dentro de sus cálculos. No entraba. ellos deciden con muy buen criterio para su amoralidad. Es decir, yo lo entiendo perfectamente, aislarte, sacarte de allí, te llevan a un hotel y te dan, yo no diría tratamiento psicológico, que no lo es, sino manipulación psicológica. Por supuesto. Claro, cuando tú le dices a una persona que tiene que de alguna manera redactar un comunicado, que antes de volver a entrar en la casa tengo que expresarme y decir X cosas, tú de alguna manera estás manipulando, por supuesto. Lo que pasa es que yo en aquel momento lo veía como que tenía que ser una explicación y listo, pero claro, después con el tiempo lo analizas y te das cuenta de que es una manipulación. Porque a ellos no les encajaba la decisión que yo había tomado. Tampoco les encajaba que quisiese volver a la casa. Pero yo en aquel momento lo hice como defensa personal. No era capaz. Y mira que tengo un carácter muy marcado, un temperamento Fuerte. pero ese estado de shock me hizo ser incapaz de querer enfrentarme a la realidad. Era una especie de escudo momentáneo. Sabía que no se iba a prolongar, pero fue la opción que escogí. Y vuelves a encerrarte Correcto. y de alguna manera superas esa situación, concursas con absoluta tranquilidad, o hay algo dentro que te... Por supuesto que no. Hay algo siempre latente ahí que me hace recordar lo que ha pasado constantemente. Yo de hecho no era de las personas que iba mucho al confesionario. No, yo quería vivir Bueno, la tú nunca has experiencia. sido mucho del confesionario, ¿no? No, No. pero sí, con total tranquilidad para nada. Escucha, y luego sales. Cuando sales del puto concurso ese,
empiezas a ver o a aclarar lo que ha pasado, empiezas a verlo de otra forma, empiezas a analizarlo con mayor frialdad, o qué carajo es lo que se produce en tu cabeza. Pues se produce en mi cabeza que empiezo a enterarme de cosas. Y la persona que estaba supervisando aquella noche, que era la súper encargada, Sí. pues no tuvieron mejor idea que ser la persona que me pusieron de niñera en el hotel. ¿Ella era psicóloga? No, Ah, no. Ella era una súper como otra cualquiera. una super gilipollas era porque vamos a ver, ellos podían haberlo evitado. Por supuesto que lo podían haber evitado. Yo de hecho no sé cómo de todas las personas que estuvieron allí, alguno no dijo, mira, pierdo el trabajo, Sí. me da lo mismo, yo entro y paro esta situación. ¿Pero tú crees que eso se le puede calificar de persona? No, ¿No? O sea, los 4 animales que había allí, 3 mujeres y un hombre, que presenciaron aquella barbaridad, ninguno de ellos. 3 personas y un hombre, no, muchísimas más personas. Ah, sí. Por supuesto, piensa. Ah, yo tenía entendido que lo que era la habitación, lo que era el acceso directo, que consistía en abrir una puerta y entrar, había 4 personas allí. En esas habitaciones tú sabes que están los cristales. Sí. Yo creo que había más de cuatro personas. Bueno, a mí es que me han llegado a llamar de Madrid y me han dicho que una de esas personas llegó a vomitar. Claro. Y no la dejaron, pero yo tengo entendido que esa persona que llegó a vomitar era la única que quiso impedirlo de alguna forma, ¿no? O que dijo, vamos a cortar esto, vamos a impedir esto. Sí, pero evidentemente hubo alguien Que se lo impidió. que dio la orden. O sea, ahí hubo una orden. ¿Te jode hablar de todo esto? Tengo que decirte que estoy en un momento de mi vida en el que no tengo miedo. Entonces, al no tener miedo puedo expresarme con libertad. Ha habido muchos momentos en los que sí he tenido miedo. Miedo porque se han cebado conmigo muchísimas personas, miles de personas. Yo he ido por Gran Vía y me han insultado. He estado en el metro, me han insultado. Eso es maravilloso. Sí, es maravilloso, Es pero fantástico, Carlota. es maravilloso ahora que me doy cuenta que me resbala. En el momento en Pues te el llegó que- a afectar Claro, por supuesto que me llegó a afectar. muchísimo. Muchísimo. Pero te hace este tipo de situaciones, si logras encaminarlas para la superación, te das cuenta de que aprendes, de que no es una coraza que te Sí, que te fabrique, cubre. sí. No, es una fortaleza que creas. Eres mucho más fuerte ahora que... Muchísimo. Pero para llegar a esa fortaleza es poco menos que como ir a un gimnasio, ¿no? Para convertirte en un centollo tienes que sufrir mucho. Es bajar al infierno, es bajar a las profundidades, es encontrarte contigo mismo a solas y decir, esto es lo que hay que aceptarlo y tienes que tirar por adelante. ¿Llegas a culparte a ti mismo de las cosas que han sucedido? Culparme de haber entrado en ese programa, no sabes cuánto. Sí. No puedes imaginarte hasta qué punto he podido llegar a arrepentirme. Sobre todo porque soy muy consciente de que yo allí no encajaba. Nada. Nada, Es que nada. eso es precisamente lo que a mí más me llama la atención. De decir, ¿qué hace esto aquí, no? Decir, no sé. Pero llegaste a tener algún tipo o a desarrollar o a acentuar algún tipo de debilidad, de enfermedad, no sé, de desequilibrio, quizá por todo lo que tuviste que pasar luego. Por supuesto, he estado en tratamiento psicológico y psiquiátrico durante mucho tiempo
De hecho, ahora estoy viendo ya la luz al final del túnel. Es decir, no he terminado. Así que ha sido muy duro en ese aspecto. Sobre todo porque no me han creído. He tratado con psicólogos y psiquiatras antes de la filtración del famoso vídeo del confesionario. Que no te han creído qué. Que no han creído que me hubiesen violado. Pero coño. Ah, Pues, pero vamos a ver una cosa, esto ya es como una broma, ¿no? Es decir, tú llegas a un psicólogo o a un psiquiatra o a quien cojones sea y le explicas una situación que has vivido y no te cree. En concreto, hubo una psicóloga en Estepona que después de 6 sesiones hablándole sobre la situación, sobre las represalias, sobre todo lo que sufrí, y de repente me dice: mira, Carlota, me gustaría hacerte una pregunta, pero no quiero que te la tomes a mal. Evidentemente, cuando alguien te suelta una frase así, tú ya dices: a ver, ¿por dónde me vienes, no? Me dice: ¿tú estás segura de que te pasó lo que me estás contando? Y tú dices: bueno, o sea, eres una psicóloga, el tacto te lo acabas de pasar por el arco del triunfo, no estás teniendo una sensibilidad ni tacto en absoluto. Y claro, obviamente yo lo que hice fue enseñarle el auto de la jueza. Digo: ahora te lo lees. No, por favor, no quiero que... No, te lo lees. Claro, la mujer no sabía dónde meterse, porque no era mi denuncia, era el auto de una jueza. Sí, porque el auto de la jueza deja... Bueno, yo he visto las imágenes. Las imágenes son terribles, ¿no? Es decir, además, tú que estás en ese momento casi en coma etílico... No, casi no. No, en ese momento casi. O sea, Bueno, no has llegado... Cuando sí, digo quítate, no puedo. claro. Luego caerías en coma etílico seguramente, porque claro, el proceso del alcohol es el que es. ¿Cómo puede haber alguien, pero te lo digo en serio, ¿no? O sea, es lo que más me intriga. ¿Cómo puede haber alguien que te culpe de algo, que te eche en cara algo, que te... ¿Sabes? Porque lo realmente terrible ya no es el hecho que pasó, que sí que es terrible, que todo lo que tú quieras. Estamos hablando de un animal, de un puto subnormal, de un gilipollas, de una escoria, de todo lo que tú quieras. Pero luego hay otros, y otras personas, y no eran pocas, las que te han echado en cara a ti que hubieras denunciado eso. Es decir, eso es lo que realmente dibuja una sociedad pues absolutamente enferma, ¿no? Correcto. ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchísimas personas que son fanáticas de este programa. De ese formato, de ese... ¿Qué pasa? Que el fanatismo de alguna manera te hace perder la cabeza, te hace perder la cordura. Sí, es irracional. Entonces, no era un ataque contra mí, era un ataque contra lo que yo había... Roto. Correcto. El juguetito. Nos habías dejado sin juguetito. Pero todo eso se produce, no, pero tú le llegas a dejar sin juguetito más tarde. Y no yo, ¿eh? Sí, tú eres la que les jodes. Pero, lo cual, enhorabuena. Pero entonces se produce también, es como una segunda oleada. Eso produce una segunda oleada ya de que cuando les rompes el juguete, pues esta hija de puta, no sé qué, tal, pum, pum, te dicen de todo. Bestialidades. ¿No? Bestialidades. Que si me tenían que quemar en una hoguera, amenazas de muerte, si te vemos te vamos a apedrear. El calibre de los insultos ha sido... Brutal. pero muy brutal. ¿Y eso llega a afectarte de alguna forma?
Por supuesto, por supuesto. Y mira que yo me consideraba una persona con una, no coraza, pero con un temple bastante desarrollado. Pero cuando son miles de personas, miles de mensajes, miles de insultos, te cala en ti. En mi caso. Sí, no, seguramente en el de cualquiera. Yo no he pasado por nada ni parecido, ¿no? Pero a mí es que lo que me maravilla es eso. O sea, es que podamos ser, tengamos constancia de la sociedad en la que vivimos, ¿no? La sociedad de anormales en la que vivimos, de enfermos, de amorales, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que son los espectadores. Luego ya podríamos hablar de lo que es la industria, o Telecinco, o Zeppelin, o ¿no? El comportamiento que han tenido ellos contigo es aún peor que el de los animales estos, porque estos al fin y al cabo pues son enfermitos, son como yonkis de un producto, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tú dices, es irracional. Pero Zeppelin, por ejemplo, pues tuvo mucho tiempo para tener una respuesta adecuada, ¿no? Y asumir la responsabilidad de lo que sucedió, ¿no? Mira, Coto, yo voy a contarte una cosa. No estaba convencida de contarla, pero creo que es importante. Cuando tú te presentas a ese programa, hay una serie de test que te hacen, preguntas, pero evidentemente tú pasas por un psicólogo o una psicóloga. Bien, yo cuando me entrevisto con la psicóloga, yo le confieso que a mí de pequeña me han violado. Y a mí me dice, cuidado Carlota, porque en este programa hay muchas personas que entran y que cuentan cosas de su vida que no saben manejar o que no pretendían decir. ¿Esto lo sabe tu familia? Y le digo, no lo sabe. Y dice, pues quiero que sepas que puede salir, que puede llegar a pasarte, que lo cuentes. Para mí es increíble cómo las decisiones que tomaron no tuvieron en cuenta eso. Porque evidentemente cuando a mí me meten en el confesionario, las dos personas que entran después, una de ellas es esa psicóloga con la que yo había hablado. Entonces, ¿cómo tú, siendo consciente de que una persona ha pasado por algo así ya, decidís que pasen 13 horas, 14 horas y después la metéis en una sala sola a ver las imágenes? Es una tortura psicológica de un nivel tan frío, tan frívolo. Es alevosía en estado puro. Sabían que yo ya había pasado por algo así. Sí, bueno, de hecho hay una premeditación. Ellos son conscientes de lo que ha pasado, tú no. Entonces, en vez de cogerte y llevarte aparte y decir, mira, Carlota, ha pasado esto, no sé qué, tal, o sea, un mínimo de delicadeza, sí, mínimo. Yo tendría que haber entrado en ese confesionario y debería haberme encontrado a la psicóloga, por ejemplo. Claro. O ni siquiera en el confesionario, es decir, siquiera, o sea, deberían haberte sacado de allí y decirte, oye, mira, Carlota, mira, ha sucedido esto, desgraciadamente quien estaba aquí no supo cortarlo, pero bueno, tampoco tenía mucha defensa, pero bueno, pero tratar de espectacularizar eso, saber el precedente, ¿no? A mí cuando me lo contaste, porque tengo que confesar que yo esto ya lo sabía, vamos, lo sabía de antes de ayer, cuando me lo contaste a mí me dejaste muerto, porque
porque ya eso ya sí que no me lo explico. Es decir, ya teniendo conocimiento de esto, de esa experiencia que hayas tenido siendo niña, es decir, me parece de una brutalidad tal. Es inexplicable, inhumano. Es inhumano. Sí, sí, es bestial. Por eso te digo, ¿no? Si eres capaz de superar todo eso, no la experiencia en sí, ¿no? Sino la demostración meridiana de una persona como tú, que eres una persona joven, para mí eres una niña, aunque no lo seas, ¿no? Pero que se da cuenta de que tiene la experiencia, que vive la realidad, de que todo esto, poco menos que es una mierda. De cómo hay gente que quiere explotar tu desgracia. Lo mejor de todo, Coto, fue que a los pocos días de pasar, cuando yo me niego a denunciar, El País saca una noticia en la cual se dice que la Guardia Civil ha visto las imágenes y que no hay indicio de ningún tipo de abuso sexual. Bueno, abuso sexual. ¿Qué pasa? Se me echan encima. Yo me pregunto a día de hoy, ¿de dónde sacaron esa información? ¿Quién dio la orden para publicar eso cuando era mentira? Si yo no constato una denuncia, ¿cómo va a haber nadie las imágenes? Yo decidí denunciar al tiempo. Como ya te he dicho, después de hablarlo con mi familia. Pero lo que dice el periódico pues es casi como lo que dice la televisión, ¿no? Sí, va a misa. Pero Va a misa. se me echaron encima. Se pensaron que bien me había vendido a Telecinco, que era una manera de ganar audiencia. ¿Se preocupó alguien por ti después de todo eso? ¿Alguien del programa? Sí. La psicóloga a la que te digo, Sí. cuando estaba en el plató, varias veces quiso intentar hablar conmigo, pero a mí me había sentado muy mal que la apartasen. A mí cuando me retiran me llevan al hotel y estoy ahí 4 días, no me atiende mi psicóloga, me atiende el psicólogo de él. A ella la apartan. Y a mí eso me sentó muy mal. Pero te atiende el psicólogo del animal. ¿Y qué sentido tenía eso? Es que a mí se me escapa. A mí también se me escapa. Hay tantas preguntas, me moriré y no lo sabré. Soy consciente de que me moriré y nunca tendré las respuestas que me gustaría tener. La semana que viene ofreceremos la segunda parte de esta conversación, que no entrevista, con Carlota. Os esperamos a todos. Escucho en voz baja, mas solamente me relaja lo suave de la piel cuando no hay mordaza. En la lengua para expresar lo que mi esencia raja, sin censura y sin navaja, donde hubo alguien escuchando. ¿Quién está dando a mi alma por cosechada, que por venir queda en una flor alada? Susurro al oyente que no hay corazonada, pues lo que ha de venir es el abrazo de llegar a la morada, sin saber cuándo, sin saber nada. Si en algo ha contribuido la televisión y posteriormente Internet, ha sido en la aparente eliminación del determinismo social. Hoy se hace prácticamente imposible distinguir a simple vista al hijo de un millonario de New York que a un joven fontanero de Salvador de Bahía.
Pero esto, afortunadamente, no es absoluto. Porque mientras haya personas que pretendan cambiar los valores de esta sociedad, el determinismo tal y como se entiende no tiene sentido, porque jamás hubiera habido evolución, seguiríamos en la edad de piedra. Y además, por fascista que esto suene, siempre nos quedará el determinismo biológico y el determinismo psíquico. La inmensa mayoría de los habitantes del planeta, lejos de dejarse manipular por el medio cero, son ellos los que manipulan al medio. Son ellos los que demandan un tipo de contenido, un tipo de formato que les haga renunciar a la felicidad, o que, al menos, los anestesie de esa surrealidad. Prefieren ver la desgracia de otros. Aquel lema ilusorio de la Ilustración, de cultura para todos, lo hemos convertido en la demanda a voz en grito de incultura para todos. No nos interesa la información, ni la humanización, ni muchísimo menos la cultura. Eso es una conexión molesta. Preferimos desconectar. Pero yo me pregunto, si no sería mejor meterse un bote de tramadol. Me llama la atención que personas que estuvisteis absolutamente implicadas en la denuncia del caso de Carlota, sigáis comentando en redes los diferentes programas de esa cadena. Creo que seríais mucho más felices, pero mucho más felices, si desconectarais ese electrodoméstico a vuestras madres, si tuvierais los suficientes cojones para liarle un petardo a la abuela, leerla un poema o leeros un buen libro. También podéis ver DDT o arrojaros por el balcón. Espero que este programa os haya gustado. Hasta la próxima. Un abrazo cósmico. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they
blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. And then the man steps right up to the microphone and says at last, just as the time bell rings, good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans, we are the Sultans.